Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe y nos encontramos nuevamente en el programa de Eco by Verónica Uribe. Estamos dándole la bienvenida hoy a la audiencia y tenemos una invitada especial, muy especial, se llama Mónica Blas. Moni, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. ¿Cómo vas en esta cuarentena? ¿Cómo van todas las cosas en estos días, en estos días en casa? Sobrevivimos. Sobrevivimos. Vamos para adelante. Pressing on. En Victoria. En Victoria. Ay, qué chévere, Moni. Bueno, nos encanta tenerte aquí. Es una bendición que nos hayas aceptado la invitación. Y bueno, queremos saber un poco de tu vida. Jessie es una amiga mía que una amiga mía que la conocí en la iglesia hace muchos años. Fue mi coworker. Sí. Me recuerdo mucho que nos reíamos mucho. Tenemos muchas experiencias juntas de coworkers, de amigas de la iglesia. Sí. Yo conocí a Jessie cuando estaba soltera. Todavía no estaba Jessie. Entonces hoy estamos súper emocionados porque estás aquí, Moni, y bueno, hace rato no nos veíamos, pero Sí. siempre nos hablábamos, pero hoy me encanta que estés aquí y bueno, cuéntame de tu vida. ¿Quién es Mónica Blas? Bueno, nací en un pueblo. Nací en un pueblo por allá, bien lejos. Bueno, yo obviamente soy colombiana. Llevo muchos años viviendo aquí en Estados Unidos. Llegué con mi mamá y con mi hermanito. Y tengo todavía mucha familia en Colombia, entonces por eso todavía tengo mucho acento. Uh-huh. Nada, tengo un esposo, se llama Jesse, y llevamos ya casi como 11 años, vamos para 11 años casados, Wow. 12 juntos. Wow. Tenemos 2 niños hermosos, Charlie que tiene 5, Elena tiene 2 y medio, va para 13. Ay, Sí, señor. ella se cree que Ya ya sé lo puede hacer todo sin ayuda de nadie. Sí. Segunda hija. Dice, yo puedo. Sí. Y ahí, ama de casa, Ujú. por ahora. Ujú. Pero pues me estudié para ser farmacéutica, entonces tengo cerebro científico que a veces hace crash con con mi fe, pero no, el Señor sabe cómo hace las cosas y es por medio de la ciencia que el Señor me trajo. Wow, qué Sí, tremendo, sí. qué tremendo, Moni. Moni, cuéntame cómo fue. Tú dices que eres una niña, naciste en un pueblo y me encanta porque pues yo también soy colombiana y me encanta Sí. todas las historias de pueblo porque no hay mejor lugar para crecer que en un Sí, pueblito. sí. Como dice que mi esposo me dice que yo crecí en el pueblo de Cartagena. Yo le dije, pues un pueblo hermoso. Entonces, No sé porque nunca he ido, no conozco la costa. ¿no conoces todavía la costa? No. Bueno, tienes que llevar a Jessie. Entonces, cuéntame cómo fue tu niñez en el pueblo donde naciste. ¿En qué pueblito naciste? Yo nací en una ciudad, pero es un pueblo. Es un pueblo. En Florencia, en el departamento de Caquetá, que es la puerta del oro de la Amazonia. Si no digo eso, me regañan. Pero mi papá es caldense, de Chinchina Caldas, y mi mamá es de Bogotá, pero ella también, mi abuela es de Tunja, Boyacá, y mi abuelo es de Cunday, Tolima, así que somos una mezcla Wow. de todo. ¿Y cómo terminaron en ese pueblo? Un tío mío, hermano de mi papá, abrió una droguería allá. Y ¿Una droguería? Ah, ya veo de dónde viene la farmacéutica. Ya veo. sí, y se trajo a todo el mundo, se trajo a mis abuelos, y mi papá cuando se graduó de la universidad, él estudió en Bogotá y ahí fue donde conoció a mi mamá, pero ya cuando se graduaron y se casaron, mi mamá se fueron a vivir a Florencia y allá nací yo. Wow, Sí. qué tremendo. O sea, que tú naciste y después vino tu hermano Sí, y no tienes más hermanos. sí. Son Entonces es una historia. ¿Tienes más hermanos? Bueno. Sí, mis papás, aunque llevaban juntos mucho tiempo, se casaron cuando mi mamá quedó en embarazo de mí y después nació mi hermano, pero como que no funcionó bien la cosa, entonces cuando yo tenía 4 años, mi mamá se vino a vivir a Estados Unidos conmigo y con mi hermano. ¿Se vino solita con los dos? Sí, o sea, ya estaba mi abuelo aquí, mi abuelo también, él vino como en los 60s, sí, entonces mi mamá también se crió con mi abuela Wow. y sus hermanas. Pero él ya llevaba muchos años aquí, la pidió
Y entonces pues al ver mi mamá que pues en Colombia como que no, ella quería empezar de nuevo, sí, pues tenía un foundation, como un apoyo aquí, entonces ella se vino para acá, pero mi papá se quedó allá y entonces ellos con los años se volvieron a casar, entonces tengo 2 hermanos en Colombia y tengo uno más acá. ¡Wow! Sí, ¡Qué sí. tremendo! Pero tú llegaste aquí de ¿cuántos años, Moni? 4. 4 añitos. Y mantuviste tu español perfecto. Pues mi mamá no me dejaba hablar inglés en la casa, ni entre mi hermano y yo nos dejaba. ¡Wow! Sí, ¡Qué bendición! sí, pero regresaba bastante a vivir con mi papá por temporadas, entonces vivía un tiempo allá, 1 año, 2 años y en Colombia. En Colombia. Ay, Y después qué regresaba para espectacular. acá, sí, sí, ¡Qué entonces bendición! gracias a Dios sí, porque si no mi español sería. Con razón. Sí. Sí, porque imagínate, sí, cuando mis hijos van a Colombia, ellos han ido bastante y ellos hablan los dos español perfecto y es por eso. Sí. Eso les activa otra vez el español y entonces... Sí, sí, no, ha sido una gran bendición. Qué chévere, Sí. Moni, qué chévere. Cuéntame cómo, pues tenías 4 añitos, pero ¿tú recuerdas cuando llegaste a ese país, Moni? Sí y no, o sea, no sé si son recuerdos porque también son como fotos que uno ve y historias que oye de mi mamá y de mi abuela. Sí. Pero una cosa que sí recuerdo mucho y que me marcó, mi mamá trabajó muy duro, porque pues aunque tenía ayuda de mi abuela y mi abuelo, pero yo a mi mamá solamente la veía en la mañana cuando me iba a dejar a la escuela y ella trabajaba por la mañana, estudiaba inglés por la noche. Wow. Yo siempre estuve muy orgullosa de que mi mamá era la única mamá que sabía inglés de mi clase, sí, porque pues en Miami, uno vive en Miami y la gente es, la mayoría son hispanos, ahora de pronto hay un poquito más de mezcla, pero en Miami sí casi todos éramos hispanos. Y pues yo vi lo duro que ella trabajó, ¿no? Entonces por eso como, y en parte también la cultura de nosotros de que hay que estudiar, hay que terminar, entonces eso me marcó a mí como que no me caso, no tengo hijos hasta que no termine la carrera, ¿no? Ese siempre era como la meta. Ajá, wow. Sí. Y bueno, Dios en su misericordia lo permitió, aunque yo vine a conocer del Señor en la universidad, pero sí, eso siempre como que me acuerdo mucho, me acuerdo los viajes a la playa, sí, mi mamá con los 2, yo no sé cómo hacía, yo sola no voy ni a la piscina, ni a la piscina al frente con los 2 niños sola, pero mi mamá cargaba sombrilla, cooler, la toalla, todo. Wow. Íbamos a la playa por ahí una vez al mes y eso sí me acuerdo bastante. Qué lindo. Me acuerdo que el día libre de ella era el lunes porque me bajaba del bus del colegio y en vez de ir donde la vecina que nos cuidaba, me iba a la casa porque mi mamá estaba ahí. Entonces son cosas que uno cuando va creciendo ve de sus padres y uno dice, bueno, voy a hacer esto para que no tenga que pasar por esto o no tengan que pasar por esto. Entonces, por ejemplo, por eso estoy ahora en la casa, porque gracias a Dios mi esposo tiene un trabajo que provee lo necesario para yo poder quedarme con los niños. Qué bendición, es el mejor tiempo del mundo. Sí, porque mi mamá, pues, pobrecita, ella intentó hacer lo mejor que pudo, pero eso fue difícil. Yo sé que ella no descansaba a veces. Ella me contaba que tenía 2 trabajos, que trabajaba en la carreta en Miami. Wow. Sí, de camarera y también trabajó en el aeropuerto de security. Wow, qué tremendo. Y que ya overnight y llegaba a la casa y que yo le abría los ojos, le decía, mami, tengo hambre. Ay, sí. Y uno cuando los tiene chiquitos, uno se acuerda de esos días cuando los niños lo despiertan a uno, porque ahora mis hijos hacen eso, pero gracias a Dios que no es para mí después de un largo día de trabajo, sí, gracias a Dios. O de una noche sin dormir. Sí. Tremendo. Sí, pero pues gracias a Dios, por eso es que estamos donde estamos y pues ella hizo lo que pudo para asegurarse que estuviéramos bien. Qué tremendo. ¿Y tu hermano vive acá también Sí. vive aquí cerquita del área? No, él vive en Tampa, mi mamá vive en Tampa, sí. Él está casado también, lleva muchos años con su esposa, voy a ser tía. ¡Yay! ¿Es el primer bebé? Sí. ¡Ay, qué para belleza! Ellos, sí. ¡Qué belleza! Sí. ¡Felicitaciones! Sí, entonces estamos muy contentos por eso, es una bebé muy deseada. Ay, qué lindo, qué lindo. Te felicito, Moni. Gracias. Moni, cuéntame, entonces tú estudiaste en Miami y después pasaste a la universidad. Sí. Te graduaste en Miami, pasaste a la universidad y
Porque yo me acuerdo que yo te conocí ya aquí en West Palm Beach y estabas estudiando todavía en la universidad. Sí, entonces yo en sí me gradué fue en Colombia, yo terminé el bachillerato en Colombia, yo hice hasta octavo grado aquí, en el verano, después de octavo grado me fui de vacaciones a Colombia. El high school que me tocaba en Miami era terrible. Y de todos mis compañeros solamente íbamos 5 de la escuela del Merosco donde yo estaba, y era un high school en una zona muy mala. Sí. Y mi mamá no me podía cambiar porque pues es por la dirección. Sí. Entonces yo llegué a Colombia y estaba con mis primas y eso, y vi como ese, que era más sano, un ambiente más sano. Mi papá estaba en mejor situación también para tenerme ahí. Ya estaba casado con mi madrastra y tenía una hermanita ya de 4 años. Sí. Entonces yo llamé a mi mamá, yo le dije, mami, yo me quedo aquí, yo termino 6 meses antes, incluso porque en Colombia es hasta 11, aquí es hasta 12. Sí, sí. Y nada, mi mamá pues yo sé que le dio duro que me quedara, pero pues estábamos en mejor situación y más seguros. O sea, yo creo que mirando hacia atrás, el Señor poniendo su mano como de protección, sí, sin darse uno cuenta, ¿no? Porque aunque era Colombia, como era un pueblo, era un ambiente muy sano, y también el Señor me había dado como mucha, no sé si tanto sabiduría, pero pues yo siempre como que sabía de quién alejarme, qué amistades estar pendientes, que de pronto no eran muy buenas, y también mi papá estaba muy pendiente de eso conmigo. Qué lindo. Sí, qué lindo. Sí, entonces cuando terminé el bachillerato allá, me vine para acá en el 2000, marzo del 2000, oh my gosh. Wow. Sí, me vine. Llegué aquí en enero del 2000. Sí, sí, 2 meses. Sí, entonces, ya en marzo ya me despedí de todo el mundo en Colombia, ya, aunque mis compañeros y mis amigos ya habían empezado la universidad, me despedí de todo el mundo, me vine y empecé Broward Community, porque mi mamá ya para ese entonces se había mudado para Fort Lauderdale. Entonces empecé Broward Community trabajando, estudiando. Wow. Después de 5 años me aceptaron en Pharmacy School. Qué lindo. Me dijeron sí, pero en el programa de West Palm Beach. Y yo, bueno, wow. lo que sea, esa era mi meta y yo iba a entrar ahí. Y si no me aceptaban, yo ya tenía otro backup plan. Ya había cambiado todo para FIU, iba a ser bioquímica y bueno. Ya tenías todo el plan armado. Dice, y me llamaron como 2 semanas antes de que empezaran las clases y me dijeron, tenemos un espacio, pero es en West Palm Beach. Wow. Y yo, ok, me voy, pues me pego la manejada. Y el primer semestre manejé desde Fort Lauderdale hasta West Palm Beach todos los días. Y después te mudaste. Sí, y ya. Sí. Yo me acuerdo de tu apartamento. Entonces, era lo que era el jueguito ese que jugábamos. Just Dance. No, Dance Revolution. Ese que era con el tapete, sí, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso cuando jugábamos ahí, bailando. Cuando hacíamos las reuniones de Max. Sí, las reuniones de Max, qué lindo. Moni, espectacular y ver cómo el Señor abrió las puertas para que estudiaras farmacia, lo que tú querías. Y bueno, te trajo West Palm Beach con un propósito grande. Sí, y es una historia bien curiosa, digo yo, porque yo, pues, cuando la familia es fracturada, uno pues crece con unos anhelos y deseos que uno de pronto no pudo tener, ¿sí? Entonces siempre como que yo tenía ese deseo de ser amada, de ser querida, siempre buscaba amor, pues porque estaba como en una incertidumbre, un rato con un papá, un rato con otro papá. Entonces después de una prueba donde mi mamá no pudo estar con nosotros por un tiempo, conocí a alguien y a los 4 meses nos casamos. Yo tenía 22 años y estaba estudiando y estaba estudiando, trabajando, todo, pero me casé y obviamente no conocía al Señor. Decía, ay, bueno, es que no tiene papeles y pues como estamos viviendo juntos, entonces por si hay que poner todo a nombre mío, no quiero hacer eso, entonces, obvio, casémonos. Wow, sí, qué tremendo. Pero
pero en mi corazón yo quería hacer las cosas bien, o sea, yo siempre tenía ese deseo de honrar a Dios, aunque no entendía cómo ni por qué, pues tenía la costumbre de ir a la iglesia católica y todo eso, como que tenía ese deseo de conocer a Dios, pero no tenía no tenía la guía correcta, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, me casé, entré a la universidad en farmacia y ya estaban mal las cosas, ya apenas llevamos un año, no nos conocíamos ni nada, pero literalmente me dijo o la universidad o yo, ¿sí? Y como envidioso de que de que él no podía estudiar porque no tenía papeles. Y yo dije, ok, pues no, o sea, he trabajado muy duro. Mucha gente, como decimos, se ha matado el lomo para yo para yo estar aquí, para yo tener lo que tengo y para yo desperdiciarlo así por alguien que ni siquiera valora el esfuerzo que yo estoy haciendo. Y también yo era muy madura, no estaba preparada para estar casada ni para ser una esposa, no entendía lo que significaba todo lo que eso acarreaba, sí. Exacto. Sí. Lo tomaba muy como casualmente, porque pues también en nuestra cultura es como el matrimonio no es algo que se enfatiza tanto hoy en día, ¿no? Entonces, nada, me dije, no, yo voy a entrar a la universidad y pues ese fue el principio del fin. Wow. Y el primer semestre ya estábamos separados. Wow. Y al terminar mi primer año de farmacia ya nos habíamos divorciado así de común acuerdo, fue lo más fácil. Y en medio de eso pues entré en una depresión horrible. Wow. Al principio entré como no me acuerdo la palabra en español, como en denial, ¿sí? Como que yo estoy bien. En negación. No pasa nada aquí. Eso, sí, lo que pasó, no nos entendimos ya, pero me descargué, ¿sí? Y como te digo, no conocía al Señor y me refugié en otras cosas, en la universidad, en mis amigos, en las fiestas, esto, lo otro. Y ese verano, después, entré en una depresión y I crashed, como que no... Llegaba a mi casa y mi mamá me decía, no te conozco, o sea, ¿qué te pasa? Tú normalmente eres una niña muy contenta, muy alegre, muy positiva y quería dormir todo el tiempo, tenía mucha ansiedad y me acuerdo que lo único que me daba paz, lo único que me calmaba era poner TBN y poner prédicas y cosas así en el fondo. Porque para ese entonces ya mis tías y mis primos ya se habían vuelto cristianos, ¿sí? Otro primo, un familiar de mi mamá, que es pastor, vino y por medio de él muchos conocimos del Señor. Y yo ya había escuchado, pero como que no, la semilla había quedado plantada, pero se sofocó con las preocupaciones del mundo, ¿no? Pero la semilla estaba ahí. Y yo dije, bueno, ya he intentado todo a mi forma, a mi manera, y nada funciona. Lo único que me queda es Dios, ¿sí? Y me acuerdo que leí un libro de Rick Warren, que él decía, you don't know God is all you have until He's all you have, you know, all you need until He's all you have. Tú no sabes que Dios es lo único que necesitas cuando es lo único que tienes. Así es. Lo único que te queda. Y ahí fue cuando ya estaba en West Palm Beach, empecé a buscar una iglesia, pero no sé, quería algo como en español, aunque no... O sea, hasta hoy no entiendo en sí por qué, pero buscaba algo en español y encontré CFE. Y me acuerdo que hablé con el pastor Daniel. ¿Cómo llegaste? Cuéntame esa historia de cómo llegaste. Me da risa porque ese mismo año fui hasta la iglesia católica que queda cerca. Me hice el miércoles de ceniza y todo con unas compañeras. Y ahí yo ya estaba buscando, ¿no? Pero me acuerdo, yo dije, bueno, yo me acuerdo que yo hice una oración y que yo le pedí al Señor que entrara en mi corazón, sí, que estuviera conmigo, o sea, ¿qué pasó con eso? Y como que no me cuadraba mucho lo demás, ¿sí? Como que no tenía paz en lo que ya conocía, ¿sí? Entonces me puse a buscar por Google, Christian Churches, encontré Christ Fellowship, me puse en el website, porque tú sabes que para research yo encuentro todo. Tienen una parte en español. Ok. Y tienen un grupo de jóvenes. Sí, ok. Entonces yo mandé un email y yo creo que ni a la hora, 2 horas me llamó el pastor Daniel. What? Sí.
¿Y qué pusiste en el email? No, yo dije... ¿Qué información? Estaba yendo a una iglesia en Fort Lauderdale, sí, estaba yendo a una iglesia donde parte de mi familia se estaba congregando, pero no... O sea, no entendía qué significaba pertenecer a una iglesia, no sabía nada de eso. Pero yo dije, pertenezco a una iglesia en Fort Lauderdale, estoy buscando dónde congregarme, estoy en la universidad aquí en West Palm Beach, pero quiero conocer más de Dios y quiero estar más cerca de Dios. Wow, qué bendición. Y el pastor me llamó y me dijo, yo sentí la necesidad que tú tenías de Dios por medio de tu email, y yo no puse nada así, like, oh my gosh, I'm desperate for you, Lord. Like, no sabía nada, pero hablamos como una hora. Él me contó pues de su historia, su familia, todo. Me dijo, aquí somos un grupo, la mayoría somos colombianos, colombianos, él se cree colombiano pero no lo es. Él recibió ciudadanía colombiana. Sí. Por adopción. Sí, dice, la mayoría son colombianos, te vas a sentir muy en casa, y sí, el primer día que yo fui, sí, de verdad que me sentí como en casa. ¿Sí? ¿Cómo fue esa llegada? Me acuerdo que fue un domingo, y una de las canciones que estaban tocando el grupo de alabanza era de Danilo Montero, y era lo poco que yo reconocía, entonces para mí como que estoy en casa. Wow, sí, como que qué lindo. Y la prédica y todo, y el pastor Daniel, como siempre, él es tan amigable, tan welcoming, como tan es un pastor, o sea, sí. Y el Señor me confirmó como que, okay, es aquí donde te tengo, aquí es donde vas a conocer más de mí y vas a crecer. Wow. Y nada, fui a un Bible study con Verónica Telles. Perito. Y ahí conocí a Chuy. Chuy estaba recién casada con Ricky. Ay, qué lindo. Nada, y poco a poco el Señor me fue como separando de las cosas del mundo que no estaban produciendo fruto dentro de mí, y me estaba dando también la fuerza al mismo tiempo para seguir en la universidad, porque yo estaba dispuesta a decir, ok, lo dejo todo por ti, Señor, te sirvo ya hoy. Y el Señor me seguía diciendo, no, quédate, persevera, ¿sí? Porque... Qué tremendo. Pues es por eso que estaba ahí, ¿sí? En West Palm Beach y conociendo más de Dios. Wow. Y nada, después de eso, incluso fue a Colombia por Navidad y Año Nuevo, y cuando normalmente iba y paraba a la casa solamente a dormir, estaba pasando tiempo con mi familia, estaba pasando tiempo con mis hermanos, en ese entonces estaban más chiquitos, que hasta mi papá llamó a mi mamá y me dijo, ¿qué le pasó a Mónica? Le lavaron el cerebro, solamente lee la Biblia, ella ya no sale, no quiere salir con los amigos. Y mi mamá le dijo, ¿qué prefiere usted? ¿Que esté por ahí en la calle haciendo quién sabe qué? ¿O está en la casa pasando tiempo con su familia? ¿Está haciendo algo raro, algo así? No. Sí, entonces como que él estaba súper sorprendido. Sí. Tremendo, sí. Tremendo. Y nada, y ya después de eso ya pues siguió Punchinela, todo eso. Comenzó Punchinela y tú eres una de las artistas. Sí, ahí bailando en el background porque no tenía tiempo para más. Wow, qué tremendo. Pero sí, se creó un grupo muy bonito que hasta hoy en día muchos seguimos en contacto, que aunque no nos veamos seguido, pero tenemos esa conexión. Hermandad. Sí, esa conexión. ¡Ay, Madre! Sí. Ay, qué lindo. Qué lindo, Moni. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, después de eso, nada, yo dejé de salir en dates. Yo dejé de ¿cómo se dice? Como de buscar novio. Y lo puse en manos de Dios, porque ese era mi deseo, y yo sabía que yo tenía formas de a veces como meterme en líos que no tenía por qué. Y el Señor siempre poniendo como esa autoridad como de padre en diferentes personas, ¿sí? Con Pastor Ricky, con Pastor Daniel, personas que con mucho respeto y con mucho amor modelaron lo que era ser un esposo, ¿sí? Un padre, ¿sí? Según como dice el Señor. Y entonces yo decía, ok, Señor, tú eres el que vas a traer a la persona, yo no tengo por qué salir de mí, hacerme notar. Sí, tú te vas a encargar de eso. Y fue un proceso un poco largo para mí y difícil,
porque venían tentaciones, personas buenas, pero que no eran cristianas, y eran como pruebas, ¿sí? Para mí eran pruebas de decir que no, Señor, yo sé que tú tienes a alguien que te ama a ti más de lo que me pueda amar a mí. Amén. Y esa era mi oración, que te ame a ti, que te conozca a ti, porque yo sé que yo necesito mucho liderazgo, mucha dirección, y necesito alguien que me modele amarte a ti, ¿sí? Y que me guíe, porque yo sola me puedo liderar, no muy bien, pero si me dejo y si no pongo atención a lo que Dios tiene para mí, yo me puedo salir de la tangente. O sea, Dios es soberano, pero yo me conozco y yo sé. Nada, entonces esperando en el Señor y sirviendo con Max, sirviendo en el grupo de... ¿En qué parte serviste? Yo daba los anuncios. Era la que daba todos los anuncios. Señoras y señores, aquí estoy. Sí, y casi desde el principio el pastor Daniel me dijo, tú sabes hablar muy bien, ponte ahí a dar los anuncios. Yo, ok. Qué tremendo, Moni. Sí, no, y la pasamos muy rico, o sea, haciendo horas, sí, de evangelísticas en el servicio, haciendo diferentes actividades, juegos, todo eso, la pasamos, fue un tiempo muy bonito de crecer como grupo, y viendo también a otros amigos y amigas que ya comprometían, se casaban, y ser parte de eso, ser parte de la historia de ellos también. Y pues en eso también llegó Jesse a la iglesia. Llegó el que llegó. Llegó el que era. Y me da risa ¿Y cómo fue eso? Ok, un momentito. Llegó Jesse, pero ¿cómo llegó Jesse? No sé. No, mentira. Él llegó por Ricky, porque él estaba sirviendo en facilities con Ricky, y después empezó a trabajar con Ricky en facilities. Y yo me acuerdo una vez que él llegó a un servicio y yo traducía, cuando me tomaba turnos con otras personas traduciendo los servicios. Y una vez le traduje el servicio, y después de eso fuimos a una reunión a Panera. Y yo me acuerdo que yo le pregunté, bueno, ¿y usted de dónde salió? ¿Usted de dónde es? Porque él es bien americano en su acento y en su forma de ser, pero es de tez oscura. Yo dije, él parece hindú o es del Medio Oriente, o ¿qué está haciendo en una iglesia hispana? Sí. Y le dije, ¿usted de dónde salió? Literalmente. Le dije, ay no. Porque, bueno. ¿Y qué cara te hizo Jesse? Ay, me dijo, yo de Fort Lauderdale. Me dijo así. Wow. Me dijo, no, pero mis papás son puertorriqueños. Yo le dije, oh, ok. Entonces me pongo yo a hablarle en español. Me dijo, oh, I don't speak Spanish. Y yo, estás en el lugar equivocado, amigo. Pero no, Ricky reconoció el don que él tenía de gente, de ser pastor, de servir y todo eso, y estaba practicando su español también con nosotros. Wow. Y al principio honestamente no lo veía así. Yo decía, no, he's not my type. Él es un poquito muy, muy estricto, muy radical, como muy by the book, ¿sí? Que era lo que yo, sin saberlo, era lo que yo necesitaba. La que tenía que ser transformada era yo, ¿sí? Necesitaba crecer más. Y nada, el Señor nos dio la oportunidad de servir juntos. Teníamos un Bible study juntos que era bilingüe para los que vivíamos más tiempo acá, pero entendíamos español, pero preferíamos inglés. Y había muchas niñas ahí también, entonces Ricky me pidió que estuviera ahí con Jessie, pues para apoyo para las muchachas. Sí. Y nada, y trabajando juntos y siendo amigos juntos y sirviendo todo, y el Señor empezó como a quitar las cosas donde yo estaba como muy lukewarm, muy tibia, ¿sí? Por un proceso como de pruebas, ¿sí? De como lo que te decía yo, como tentaciones de estar en relaciones con personas que yo sabía que no eran para mí, porque no conocían al Señor. Me apartó, me llevó para Washington, D.C. en una práctica de la universidad. Un mes sin mis amigos, sin mi familia, sin nada. Un mes haciendo una práctica en una farmacia en Washington, D.C. Wow. Y antes de eso también me llevó a China y a Japón con la universidad.
Y tuve un tiempo muy lindo con el Señor, un encuentro muy lindo con el Señor, escuchando la palabra, leyendo la palabra. Estaba leyendo un libro que se llama Crazy Love, que me cambió la forma de ver al Señor tan radicalmente, porque hablaba de que una persona que está enamorada para el Señor va a estar siempre hablando del Señor, va a estar siempre queriendo hacer lo que el Señor más le dé gloria, ¿sí? Lo que wants to please God, quiere agradar a Dios. Y eso me chocó porque yo no pensaba así. Yo veía, ok, el Señor es bueno para mí y es bueno ser cristiano y me confrontó como con muchas falsas creencias que yo tenía. Y me transformó, o sea, yo ya no hacía las cosas esperando bendición de Dios, sino porque quería honrar a Dios, ¿sí? Fue el principio de un proceso muy largo, pero siempre estaba como pendiente antes de eso, bueno, quién llegó, quién no llegó, ¿sí? Conoce al Señor, no conoce al Señor, como que ese era siempre como el récord en mi mente. Después de ese mes yo regresé y como que no me importaba. Yo decía, Señor, si yo no me llego a casar, o sea, ya está bien, voy a estar bien hoy. Wow. No sé mañana, pero yo sé que tú o me provees eso o no. Y si no me lo provees, tú sigues siendo bueno y yo quiero servirte. O sea, ya no me consumía ese deseo, ese anhelo. Ese pensamiento todo el tiempo de... Sí. Y antes cuando empezó ese proceso, ahí fue cuando yo me di cuenta de quién era Jessie de verdad, que él amaba al Señor, y empezaba a pensar yo, oye, él sería excelente para mí, sí, y como que me estaba como enfermando en el sentido de que pensando, ¿será que me gusta? ¿Será que le gusto? ¿No le gusto esto, lo otro? Señor, no quiero que se dé cuenta, no quiero llamarle la atención, no quiero hacer nada para que él se enamore de mí, quiero que seas tú. Y cuando me fui a Washington, D.C. y regresé, ya no me importaba. Yo decía, Señor, si esa es la persona para mí, tú lo vas a hacer y ya, no tengo por qué preocuparme por eso, me voy a enfocar en ti. Y hasta ese entonces yo nunca oraba en voz alta cuando estábamos en grupo. Wow. Llevaba más de un año siendo líder y no oraba en voz alta. Me daba pena. Sentía que no sabía qué decir. Y regresé de ese tiempo con el Señor como on fire. On fire for the Lord. Como que... Qué lindo. No me importaba si me salían bien las palabras o no, oraba, ¿sí? No me importaba ni cómo estaba vestida, tenía una reunión, llegaba en camiseta, en jeans, no me importaba quién estuviera ahí, o sea, yo quería estar ahí para el Señor, no me importaba quién más estaba qué ahí. Lindo. Y ahí fue cuando Jessie se fijó en mí, ¿sí? Y eso nos dimos cuenta meses después cuando ya habíamos empezado a ser novios, que ahí fue cuando él se fijó en mí, porque hasta ese entonces él como que no, ella es una hermana en Cristo, pero no. Pero cuando a mí me dejó de importar lo que los demás pensaran y solamente lo que Dios pensara, ahí fue cuando él se fijó en mí. Wow. Y no lo hice con esa intención, ¿sí? Dios sabe. Y bueno, empezamos a ser novios, no sé, los que están en CFI hace mucho tiempo también recuerdan ese tiempo. Compartimos también nuestro testimonio en la iglesia. Como a los 6 meses me propuso matrimonio y a los 6 meses después nos casamos. O sea, que duraron un año de novios. Sí. Wow, qué tremendo. ¿Cómo fue cómo fue esa declaración? Cuéntanos esa declaración, Moni. Cuando ya tú dijiste, bueno, ya, yo creo que aquí sí hay algo. Tararán, ¿y qué pasó ahí? Fue el último día de mi última práctica de la universidad. Como es el Señor, y yo nunca lo hubiera podido planear así. Pero Dios sabe cuándo es el mejor tiempo, ¿sí? Porque si hubiera sido antes, mi mente hubiera estado enfocada en planear boda, en esto, lo otro. Que mentiría si dijera que no pensaba en eso, pero el no tener eso tangible no me permitía distraerme en eso. Porque estaba muy consciente de que había que vivir el hoy, ser obediente hoy. Mañana se preocupa de sí mismo, ¿sí? Dios se encarga de hoy, Él nos da las fuerzas para hoy. Entonces, ese es el lema de mi vida. Be still, sí. And know that I'm God. Sí. Amén. And focus on today. Enfócate hoy y obedece hoy, ¿sí? Porque mañana no está garantizado para nadie. Y entonces, el último día estaba yo en Tampa, estaba con mi mamá ese último mes.
él le pidió la mano a mi mamá, a mi papá no, porque pues él vivía en Colombia y no lo conocía todavía. Le pidió la mano a mi mamá obviamente dijo que sí. Me recogió en el hospital ya el último día donde estaba ya haciendo mi práctica y me llevó a Clearwater Beach y iba bajando el sol. Me dijo escribámonos cartas. Ay, y yo ya me lo sospechaba. Porque le veía la caja en el bolsillo porque más disimulado. Y le mandé un texto a mi mejor amiga. Yo le dije, yo creo que me va a proponer hoy. Y ella sabía porque ella le ayudó a escoger el anillo. Ay, no, y entonces. Pero lo más chistoso es que 2 días antes él tenía que haber llegado por avión a Tampa y se quedó del vuelo. Y yo estaba furiosa porque yo estaba en el aeropuerto esperándolo. ¿Cómo así que no se subió en el avión? ¿Quién se queda del avión? ¿Pero cómo? Y era que el anillo no estaba listo y él no podía subirse en el avión sin el anillo. Yo no sabía. Manejó yo creo que hasta Miami, o le tocó esperar que alguien viniera desde Miami a traer el anillo, y Ricky lo trajo por carro. Wow. Halfway, y yo manejé la otra mitad para recogerlo, pero yo todavía no sabía nada que era. Esa era la Bravísima. razón. Y estaba histérica. Y él dijo, de verdad que lo reconsideré en ese momento. Wow. Pero no, él sabía, él tiene mucha paciencia conmigo. Y nada, ese día entonces iba bajando el sol y nos estábamos leyendo las cartas. Me dijo que lee tú primero tu carta. Entonces yo le leí la mía, no sé ni qué le dije. Y ya cuando él me estaba leyendo la de él, al final decía, do you want to be my wife? Y yo, wow, of course. Oh my gosh. Ay, sí. Mori, 6 meses. Sí. Pero llevábamos también antes de eso como 6 meses, casi 8 meses de amigos, o sea, nos conocíamos bien. Sí. Wow. Y esa también es una gracia del Señor, de que nos pudimos conocer sin esa, sin ese deseo de impresionar el uno al otro, porque éramos solamente amigos. Yo no lo veía así y él tampoco me veía así. Sí, fue el Señor que nos abrió los ojos. Qué belleza, qué belleza, Jessie, mira, yo hablando... Yo digo sí porque yo ya se acostumbrada. Sí, Jessie y yo somos uno. O me dicen Jessica. Jessie y Mónica. Jessica. Y yo, Jessica. Yes. Ay, Señor. Ay, qué lindo, Moni. Moni, tú quisieras... esa historia está espectacular y mira lo que es esperar en el Señor. Sí. Es una bendición, es una bendición, porque cuando esperamos en el Señor, Él tiene, siempre los planes de Él son mejores. Sí. Y los planes de Él son perfectos. Y su tiempo es perfecto. Así es. Sí. Moni, yo quería preguntarte, ¿hay alguna, en medio de todo eso, tú se casaron con Jessie? ¿Qué pasó luego cuando se casaron? Quisiera que me compartieras alguna... Siempre en nuestra vida hay tribulaciones, hay cosas que pasan. Sí. ¿Quisieras compartirnos alguna tribulación que haya pasado y cómo pasaste al otro lado? Ahorita yo te veo y qué familia tan hermosa, esos niños tan espectaculares. Charlie y Elena son una belleza y me encanta ver cómo están de bien y es súper lindo verlos como familia. Cuéntame qué quisieras compartir hoy, ¿Qué ha hecho el Señor desde que en ese matrimonio? Sí, bueno, nuestro primer año fue un poquito de un roller coaster, porque al terminar yo la universidad tengo que tomar 2 exámenes para tener mi licencia como farmacéutica. Y pues obvio, cuando me gradué estábamos pues planeando la boda y todo eso, y pues no estábamos muy preocupados por finanzas en ese momento, porque yo estaba trabajando medio tiempo y aunque no era una farmacéutica, pues tenía un buen salario. Y bueno, nos casamos, tomé el primer examen y lo pasé bien, que es toda la teoría de farmacia, sí, todo sobre los medicamentos, todo eso. Ya el segundo examen es la ley de farmacia, que es bien difícil. Entonces hay que pasar con 75, la primera vez que lo tomé lo pasé con 70. Yo dije, ok, bueno, volver a estudiar, volver a pagar.
tomé el examen otra vez como al mes, porque tienen que esperar uno un mes. Y no lo pasé, saqué 74. Wow. Sí, entonces en ese punto yo dije, ok, Señor, si quieres yo dejo esto aquí, o sea, yo te lo dejo a tus pies. Si tú quieres que yo sea farmacéutica, tú lo vas a hacer, o me vas a proveer y me vas a permitir hacerlo, sí, pero no, o sea, no quiero apegarme a esto y decepcionarme, ¿sí? Entonces me distraje por un tiempo sirviendo en la iglesia, serví con los niños, serví en finanzas, serví en todas partes. Y después de un tiempo serví hasta en HR. Sí, me acuerdo, ahí estuvimos juntas. No, eso fue antes, cuando estaba Lorena Morales. Oh, wow. Sí. Lore. Pero cuando serví en accounting, tú estabas en accounting. Sí. Wow. O creo Tremendo. que ya de pronto ya habías tenido a Tomás, creo que sí. De pronto estaba en el break con Tomás. Sí, yo creo que sí. Bueno, serví en todas partes. Wow, qué tremendo. Pero después el Señor fue muy claro y por medio de una familia muy cercana a nosotros nos proveyó el dinero para volver a tomar el examen. Qué lindo. Entonces yo dije, ok, Señor, ahora sí me voy a dedicar a eso porque yo no se lo pedimos a nadie y ellos de su corazón sintieron contribuirnos así. Entonces estudié un mes, tomé el examen otra vez y normalmente se demoran 2 semanas en llegar los resultados y nada que me llegaban. Yo chequeaba el internet y nada. Entonces yo dije, bueno, Señor, ¿será que no pasé? Por eso ¿Cuánto durabas estudiando ese examen, Moni? Duré tomando el examen. Preparándote para el examen. Casi 2 meses. Todos los días, de lunes a viernes, yo me iba a Barnes Noble. Jesse se iba a trabajar. Él trabajaba en facilities, en la iglesia, y yo me iba a Barnes Noble a estudiar todo el día. Sí. Wow. ¿Y el examen cuánto duraba? Como 3 horas. Wow. Sí. Pura ley. Tremendo. Y a mí que no me gusta. Tremendo. Y nada que me llegaban los resultados hasta que después de un mes yo dije, ok, Señor, yo voy a llamar y a ver qué pasa. Y llamé un par de veces y no me contestaban y ya me acuerdo que estaba como con mucha rabia y yo me puse a llorar y después me puse a orar y yo dije, Señor, ya esta es la última vez que voy a llamar, ya I surrender, lo dejo en tus manos, ¿sí? Ya tú estás en control de eso y ya no sé qué está pasando, no sé por qué lo estás permitiendo, pero I'm gonna move on, sí, ya, voy a llamar una vez más. Y llamé y me contestaron, después de que estaba llamando toda la mañana y no me habían contestado. Y me dijo la señora, sí, ¿cuál es su nombre? Esto, ok, ya vengo. Entonces me dijo, sí, aquí están sus resultados, sí, usted pasó. Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, usted pasó. Yo le dije, ¿y por qué no me llegó nada? Me dijo, déjeme ver qué pasó. Es que como ya lo había tomado 2 veces, ellos pensaron que ya, que faltaba en llegar. Me dijo, no, aquí está su número de licencia. No me dijo qué pasó, me dijo, aquí está su número de licencia. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, ¿pasé? Me dijo, sí, pasó, no lo vio en el internet. Le dije, no, es que no aparece nada, por eso estoy llamando. Me dice, no, usted pasó, aquí está su número de licencia. Y yo, wow. Qué alegría. Ok, Señor, perdóname por ser ingrata, impaciente. Wow. Y unos meses más después pude conseguir trabajo. Y ya después, pues, trabajé en diferentes lugares, tuvimos a Charlie, fuimos a Nueva York, regresamos, pero una de las pruebas más grandes, más difíciles para mí, yo creo que transformaron mi fe, ¿sí? Le decía yo a Jessie que me tumbó el tapete, sí, me sacó el tapete de donde yo estaba. Te movió mejor dicho, todas las fibras de él. El fundamento que yo tenía, el Señor sabía que no estaba bien cimentado y tenía que moverlo, ¿sí? Después de estar trabajando como un año y medio desde la casa, gracias a Dios, Jessie estaba cuidando al niño, pero yo estaba ahí también trabajando. Y decidimos tener otro bebé. Y ese embarazo fue muy raro porque yo no me enteré sino como hasta las 6-7 semanas y eso pues tú sabes, uno empieza a tener síntomas como a las 5 semanas, más o menos 5 o 6 semanas.
Y a mí se me hizo muy raro que no tenía tanto síntoma, pero yo dije, bueno, gloria a Dios, Señor, gracias, nos has bendecido. A las 10 semanas fuimos al médico que te hacen el ultrasonido para ver el tamaño, para confirmar las fechas, y pues el primer ultrasonido vieron que la bebé el bebé no había crecido y no tenía heartbeat, no se le sentía el pálpito del corazón. Y en ese momento como que yo entré en shock. Yo dije, esto no me va a pasar a mí. Sí, yo estoy joven, estoy saludable. No entendía, pero lo primero que me salió de la boca fue el Señor da y el Señor quita, que bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Y me lo dije como a mí misma, como recordándome que esto no era sorpresa para el Señor, ¿sí? Obviamente lloré mucho porque honestamente había visto a muchas personas pasar por eso, pero nunca me imaginé que me iba a pasar a mí, porque lo primero que yo dije fue, ¿por qué a mí? Sí, yo te amo, Señor, yo te sirvo, yo te honro, o sea, lo primero que hice yo fue mi orgullo, ¿sí? Saqué mi lista. Yo he hecho todo esto por ti, Señor, y tú prometes todo esto porque me está pasando eso a mí, porque fulana y sutana que ni siquiera te conocen sí tienen buenos embarazos y yo no, ¿sí? Y el Señor me reveló mi orgullo, ¿sí? A través de esa prueba. Me reveló que mi fundamento y que tenía una vista de Dios como muy, como transaccional, ¿sí? Que yo hago esto por ti, Señor, y ahora tú me bendices. Yo hago esto y tú me bendices. Y lo triste, digo yo en ese momento, ¿no? Es que yo había visto mucha gente pasar por cosas difíciles, peores que eso, aunque eso es difícil también, pero perder un bebé, como la esperanza de lo que pudo haber sido, es difícil, pero nunca pensé que me pasaba a mí y yo siempre evadía el tema del sufrimiento hasta ese entonces, siempre como que no quería saber de eso no me va a pasar a mí, Dios es como que me creí solamente esa parte de la historia. Yo creo que eso es parte de la historia, que el Señor nos protege de mal, de que el Señor nos libra del mal, pero no siempre es así. El Señor permite pruebas para pulirnos, para santificarnos, para su gloria. Últimamente es para su gloria. Pero fue bien difícil y causó mucho... fue un tiempo turbulento. Yo iba a la iglesia porque yo sabía que no había nada más que hacer, pero no porque quisiera ir. ¿Y eso te pasó acá en West Palm Beach? Sí, ya de regreso, después de que regresamos de Nueva York. Wow, tremendo. Y en esa misma semana que me enteré del bebé, perdí mi trabajo. Después al mes tuvimos que entregar el apartamento donde vivíamos porque como no tenía trabajo y Jesse todavía no había encontrado algo porque él se quedaba en la casa con el niño. Claro. Entonces como que me sentía como Hope, pero aún no quería leer nada de Hope. Sí. Yo decía, esto no me está pasando a mí. Tremendo, en denial. Sí. Totalmente. En denial y estaba... I was angry with God, estaba furiosa con Dios, estaba como que diciendo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y recuerdo que después, como en noviembre, otra vez volví a quedar en embarazo, pero no, en mi mismo cuerpo ahí sí, no hubo bebé ni nada. Pero en el momento que me enteré que estaba otra vez en embarazo, yo me acuerdo que esa ira, esa rabia y como esa actitud negativa hacia Dios se fue, ¿sí? Lo único que me llenó fue paz, fue agradecimiento, fue arrepentimiento, ¿sí? Por mi actitud hacia el Señor. Y aún después viendo que iba otra vez a ser otra pérdida, yo decía, bueno, Señor, tú has sido misericordioso conmigo y no sé por qué estás haciendo esto, pero quiero confiar en ti. Como que el Señor usó esa segunda pérdida como para suavizar mi corazón, no que la cause ni que Él se regocije en nuestro sufrimiento, pero yo decía, wow, tú sabes lo que es perder a un hijo. Sí, ese dolor que yo siento, tú lo sientes, tú lo has sentido, ¿sí? Yo sé que tú me consuelas en este momento. Y gracias a Jessie que recibía mis golpes verbales, ¿sí? De mi ira y de mis
preguntas y mis cuestionamientos y mis dudas. Gracias a Dios que tuve ese ambiente, ¿sí? Para poder ser honesta de cómo me estaba sintiendo sin temor a quebrantarle la fe a nadie, ¿no? También tuve una de mis mejores amigas también ahí como para recibir mis preguntas, aunque ella no tuviera respuesta, yo me sentía segura de que ella, she could take it, ¿sí? De que ella tenía una fe fuerte como para decir, no sé la respuesta, pero aquí estoy para ti, ¿sí? Wow. Y eso es algo que uno nunca se olvida, porque es un momento difícil, es un momento difícil y muchas pasamos por eso y a veces no lo hablamos porque pues es algo muy personal y me sentía en ese momento muy sola, pero escuchar las historias y recordarme de otras personas que han pasado por lo mismo me confortaba de que yo no era la única, ¿sí? Y de que había vida después de eso, ¿sí? De que ese no era el fin del mundo. Y en mi mente tenía sentido, pero mi corazón seguía súper dolido, ¿sí? Entonces era como un altibajo, ¿sí? Un día estaba bien, otro día estaba mal, porque así es el duelo también, ¿no? Sí, el duelo. Y una vez, me acuerdo, estaba peleando con Jessie y yo le decía, es que tú no pasaste por lo que yo pasé, a ti no te dolió lo que nos pasó, o sea, yo siento que a mí es la única que me duele. Y él me dijo, nunca se me olvida, me dijo, a mí me duele y a mí me dolió, pero es que yo amo a Dios más. I love God more. Y yo me quedé así como que, ¿do I love God more? ¿Quiero yo más a Dios que todas las bendiciones que Él me pueda dar? Wow. Así yo no tenga nada, como Job, así yo no tenga nada, estaré satisfecha con Dios solamente. Así sea que el Señor le quita a uno todas las cosas. Sí. Voy a seguir sonriendo de la misma manera. Sí. Y eso me chocó y me confrontó y me reseteó, ¿sí? Como que, ok, ya entendí cuál era el problema. Yo tenía orgullo, ¿sí? El Señor usó esta prueba para mostrarme mi orgullo, para mostrar a veces como esa forma de ser mía, de confiarme en mi conocimiento, ¿sí? Porque conocía mucho del Señor, pero mi corazón todavía no lo conocía en sí. O sea, no había pasado por una prueba tan difícil como para decir el Señor me confortó y me consoló y estuvo ahí, ¿sí? Tremendo. Sí, y después de eso, como a los pocos meses quedé embarazada otra vez de Elena. Y me fui a Colombia con Charlie por un tiempo porque mi papá todavía no conocía al niño. Ay, qué lindo. Y en Colombia, lo que es, yo digo, Elena es un milagro y a veces no tan sobrenatural, pero para mí lo es, sí, porque es una serie de coincidencias que no son coincidencias, pero aquí en Estados Unidos, cuando tú quedas en embarazo, no te hacen la primera cita, sino hasta los 9, 10 semanas, ¿sí? Que ya ha crecido el bebé suficiente, que generalmente si va a pasar algo ya habría pasado, si no, pues sigue el bebé ahí. Y entonces estaba yo en Colombia y yo dije, bueno, voy a hacerme una cita, un ultrasonido por si acaso, pero estaba todavía como 7 semanas, estaba bien temprano, pero sí tenía muchos síntomas de embarazo. Entonces ese mismo día que tenía la cita, mi papá me hizo la cita, empecé a sangrar. Y entonces me empecé a asustar y yo dije, Señor, otra vez, no, por favor, no, yo no sé si pueda sobrevivir esto. Y yo oraba, pero yo decía, ok, tú me viste las otras 2 veces, tú estuviste conmigo, tengo que confiar de que tú sigues siendo Dios a pesar de eso. Bueno, llegué a la cita, una doctora costeña. ¿Costeña? Sí. ¿De dónde? De Cartagena. Sí, uy, no. Sí. O sea, una buena doctora. Sí, no, buenísima, porque tenía muchísima experiencia y más con el ultrasonido. Entonces, me dijo, aquí está la bebé, aquí está perfecta. O sea, no sabíamos que era niña, pero pues ahora sí, ¿no? Lo que sí veo es que hay un poquito de desgarramiento, necesitas esto, lo otro, tranquila. Y mi mente farmacéutica, cuando ella me explicó todo, yo dije, oh, tiene sentido, ok. Entonces me dio reposo como por 3 días, me mandó medicina y ya paró el sangrado, pero tuve que seguir tomando medicamento como hasta las 13 semanas. Tremendo. Llegué aquí, me hicieron todos los exámenes, muy bien, gracias a Dios. Yo, como ya era de
edad avanzada materna, según las era un estadísticas. embarazo geriátrico. Ay, no, Sí. no puede ser. Cuando eres mayor de 35 te consideran No. alto riesgo. Tremendo. Ahora sí. Entonces, como era alto riesgo, Geriátrico. sí, así, geriatric pregnancy. Ok. No. Y entonces, que digo yo que es parte de la soberanía de Dios, ¿sí? Porque tenía que ver a la ginecóloga general, pero también a la de alto riesgo. Entonces, a las 20 semanas te hacen aquí un ultrasonido que es de la anatomía. Ujú. Si yo no hubiera tenido 35 años, me lo hubieran hecho en la oficina del médico general sin ningún problema y ya. Pero como era mayor de 35, me lo hicieron O sea, en el de- alto riesgo. De edad avanzada. Sí. Me lo hicieron, Sara, pues. o sea, con bastonito dentro Sara de y ella. Abraham. Y entonces, Y entonces llegué a la cita y era con el ultrasonido con el high risk. Todo estaba bien, pero yo vi que la muchacha se enfocaba mucho en el corazón y yo no entendía bien qué estaba viendo ella, pero me dijo, voy allá, en general todo está bien con el bebé, pero tengo que llamar a la doctora porque ella tiene que explicarte algunas cositas que vimos ahí. Pero ella no puede decir exactamente qué, si es bueno, si es malo. ay, esa parte a mí me... Uy, pero sí. dime, por favor. Entonces la doctora, sin saber que yo era farmacéutica, ya se estaba ahí conmigo, me estaba explicando como bien delicadamente. Vimos algo con el corazón de la niña, entonces normalmente tiene que estar, el fluido de la sangre va como en cruz, sí, porque ellos pueden poner color a la sangre dentro del corazón del bebé, la Sí. tecnología, ¿no? Normalmente el fluido va así, en cruz, pero lo vemos es paralelo. Entonces quiere decir que hay alguna malformación en el corazón. Dice, no vemos ninguna otra cosa, todo está bien, todo lo demás está bien, pero tengo que mandarte con urgencia, no inmediatamente, pero esta semana al cardiólogo. Fetal cardiologist, que se especializa en bebés antes de nacer. Dijo, y yo sé que estos diagnósticos pueden ser difíciles para los papás, así que recuerda que tú tienes opciones si de pronto esto es muy difícil para ustedes. Y yo le dije, por favor, no me vuelva a mencionar esa opción, o sea, de terminar el embarazo. Yo le dije, porque hay muchos niños que nacen con problemas de corazones y si eso es lo que el Señor tiene para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decidir qué pruebas nos da el Señor? Pero le dije, por favor, escribe, tome nota, no sé dónde, pero no me vuelva a mencionar eso porque si no, no vuelvo a esta oficina. Por favor, no. Entonces fuimos al cardiólogo y digo yo, gracias a Dios, solamente era un defecto en el corazón de Elena, que le hacían cirugía después de que naciera. Y si todo salía bien y no había complicaciones, ya no necesitaba más intervención, solamente seguimiento. O sea que le iban a operar. Sí, cuando naciera. Wow. Entonces, claro, cuando estaba así chiquitica. Cuando recibí el diagnóstico, yo me acuerdo que yo me senté en el comedor y yo lloraba y yo decía, Señor, otra vez, ¿cómo voy a pasar por esto? ¿Por qué no puedo tener un embarazo o un nacimiento normal? Sí, porque con Charlie también tuve complicaciones y terminé teniendo cesárea. Wow. Y el niño estuvo en el NICU como una semana, entonces fue preparación para esto. Tremendo. No lo sabía, pero fue preparación. Entonces decidimos dejar todo aquí en West Palm Beach otra vez y nos fuimos para Tampa, donde mi mamá. Y allá nació la niña por cesárea también y como a los 4 días le hicieron la cirugía en el corazón. Y vemos la mano de Dios en todo, ¿no? Hasta en el cirujano. Cuando él sale de la cirugía, como después de 4 o 5 horas ahí, Jesse y yo, recibiendo los mensajes de familiares, de amigos, de personas de una iglesia que habíamos visitado una sola vez diciendo que estaban orando por nosotros, que si se nos ofrecía algo. Eso nos tocó enormemente porque no nos conocían, solamente sabían nuestra historia y ya estaban los pastores llamando y pendientes, ¿sí? El médico es cristiano, el cirujano.
Wow. Y no nos enteramos sino hasta después de la cirugía, que vio que ella sí estaba leyendo la Biblia y dijo, ¿qué estás leyendo? Dijo, oh sí, ese es tremendo libro, ¿sí? Y empezamos ahí a hablar y dice, sí, yo voy a tal iglesia. Y nosotros dijimos, wow, nosotros creemos que Dios es poderoso y que Dios tiene control de todo, ¿sí? Hasta en las cosas que uno no puede. Yo no puedo escoger el cirujano, o sea, sí, pero no, ¿me entiendes? O sea, no me iba a poner yo a hacer entrevista a todos los cirujanos. Y el nombre de Elena es Elena, que quiere decir Shining Light, ¿sí? Y her middle name, el nombre del medio es 3 partes, es Soli Deo Gloria, que es latín para la gloria de Dios solamente. Porque cuando estábamos orando para ver qué nombre le poníamos, Elena es el nombre de mi abuela paterna, y siempre me ha gustado ese nombre. Y queríamos ponerle un nombre que tuviera significado, como especialmente con la historia de ella, ¿no? Y estábamos orando y siempre que yo escuchaba alguna predica o algo, salía Soli Deo Gloria, porque es para la gloria de Dios solamente. Y en un servicio de oración de la iglesia donde estábamos yendo en ese tiempo, el pastor oró por nosotros, vinieron varias personas a orar por nosotros, y lo que él seguía repitiendo es que, ¿por qué esta niña va a ser para la gloria de Dios solamente? Y yo ya venía pensando, pero yo decía, ay, no, es que eso es muy largo. Pero lo repetí, lo seguía yo escuchando. Yo dije, ok, Señor, yo quiero que su historia siempre sea señalando a ti, dándote gloria a ti. Entonces, qué mejor que su nombre tenga Soli Deo Gloria. Elena Soli Deo Gloria, para la gloria de Dios solamente. Cuéntame cómo fue los días de hospital cuando Elena entró en cirugía. ¿Ya tú estabas en la casa? ¿Estabas todavía hospitalizada? Porque te dice cesárea enseguida fue. Sí, entonces yo estaba en el hospital, al frente del hospital de niños donde le hicieron la cirugía a Elena. Por eso fue que escogimos ese Tampa, porque el hospital donde daba luz estaba ahí conectado con el de niños. Y me dieron de alta un día antes para yo poder estar con ella, porque ya los 2 días la pasaron al hospital de niños. Estuvo en el NICU primero y después la pasaron al hospital de niños. Y fue difícil porque yo me acuerdo que cuando Charlie estuvo en el NICU yo lloraba porque tenía solamente un IV. Y yo lloraba, y también todas las hormonas, ¿no? Y yo decía, ay, esa aguja le debe estar doliendo, pobrecito, no sé qué. Bueno, él salió como a los 4 días. Tenía el azúcar muy baja, entonces tenía que esperar a que le subiera. Y con Elena tenía agujas por todos lados. Tenía un central line, tenía un intravenoso en el ombligo, tenía el que le mide el oxígeno, que le mide la presión, que le mide el corazón, tantas cosas. Y yo decía, Señor, o sea, tú tienes que cuidar de ella, tú tienes que estar con ella, porque yo no puedo estar con ella, o sea. Y me acuerdo que me dijeron que no la iba a poder cargar sino hasta 1 o 2 semanas después de la cirugía. O sea, que 15 días después de haber nacido no me iban a dejar. Wow. Pero la enfermera del NICU, el primer día sí me dejó cargarla con todos esos cables. Me bajaron al NICU. Yo ese mismo día había tenido la cesárea y me dejaron cargarla. Y después no la iban a dejar comer nada por la boca antes de la cirugía. Le daban todo por el intravenoso. Pero 2 días antes también me dejaron darle leche. Leche que habían donado, leche de seno que habían donado. Sí. Y ella lo tomó bien, que es muy importante. Uno de los aspectos antes de darle de alta es que esté respirando bien sola, de que le hayan podido cerrar bien la herida del corazón y que esté comiendo bien. Entonces esa parte era muy importante, que ella aprendiera, aún si no iba a poder comer por unas semanas después de la cirugía, que aprendiera a tener ese reflejo. Wow. Y entonces pudo comer como un par de días y subir un poquitico más de peso, porque ella, como es chiquitica, toda chiquita, sí. Subió de peso para poder que le hicieran la cirugía. Wow. Y entonces le hicieron la cirugía. El doctor dijo, de todos los defectos de corazón que puedan haber, este es el mejor, porque es bien claro, ¿sí? Es solamente entrar, mover las 2 arterias que estaban al revés, las ponen donde tienen que ir, y es una venita coronaria que también tienen que mover, y ya.
Wow. Y dijo que era muy raro que se viera un caso como tan claro, ¿sí? Y tan fácil. Y que no tenía ningún otro defecto, gracias a Dios, ninguna otra complicación de su corazón. Le cerraron casi inmediatamente la cerraron después de las cirugías, porque hay niños que se hinchan mucho y no los pueden cerrar sino hasta 2-3 días. Tremendo. Entonces le pudieron cerrar después de la cirugía casi inmediatamente. Ahora el problema es que ella tuvo una complicación que le cortaron uno de los ductos torácicos del sistema linfático, ¿sí? El sistema linfático es el que nos limpia todas las toxinas, todas las vitaminas, todo eso. Y entonces ese líquido del sistema linfático estaba entrando dentro de los pulmones y ella no estaba respirando bien. Wow. Entonces la extubaron pensando que el fluido era pues por la cirugía y era cuestión de tiempo. ¿Eso pasó justo después de la cirugía? Sí, ahí mismo. Pero un domingo me acuerdo que yo la visitaba por la tarde porque mi mamá vivía como a 45 minutos. Yo iba por la tarde y yo me quedaba toda la tarde con ella. Porque como tuve la cesárea no recomendaban que durmiera ahí porque si no, no podía sanar bien yo. Y también estaba bombeando cada 3 horas sin dormir, me despertaba cada 3 horas a bombear. Wow. Y nada, entonces me acuerdo que fui un domingo a visitarla, ya la habían extubado y no me dejaron verla. Y yo dije, ¿pero qué pasó? No, es que está un poquito como alterada, entonces estamos tratando de calmarla. Perdón, tengo que toser. Se me secó la agüita. Ya sé por qué Leila se puso a ti a hablar. Sí, no, tremendo. Eso, ok. Entonces fui a verla, no me dejaron entrar porque dice, ella está un poquito alterada. Yo no entendía qué querían decir, por eso como así, tiene 2 semanas, ¿qué alterada va a estar? O sea, no entendía y no me dejaron verla. Esperé como 3 horas y ya llamé a Jessie llorando. Yo llamaba al front desk. Yo decía, Wow, ¿qué está pasando? qué No me están angustia. dejando. O sea, eso fue otro trauma. Y cuando volví, la habían vuelto a entubar porque su oxígeno estaba bajando. Y yo sentía que se me caía el mundo porque yo decía, ok, ya, de aquí ella, en mi mente, ¿no? La tentación era, ella ya no va a salir de aquí. O sea, como que, señora, ¿hasta cuándo? Porque normalmente después de 2 semanas después de la cirugía les dan de alta los niños que hacen esta operación. Y ya llevamos como semana y pico y nada que la extubaban. Y yo, bueno, yo dije, ok, señor, ella está en las mejores manos que pueda estar. Tú estás en control de todo, pero no entiendo, no sé qué pasa. Entonces, al próximo día, una de las pediatras tiene la buenísima idea de volverle a poner, porque después de la cirugía le ponen chest tubes para que drene todo el fluido exceso. Le puso otra vez el chest tube y cuando ya vio el tipo de líquido ella ya supo que fue y ya tuvo la solución. Entonces le cambiaron, ella estaba tomando un tubo por la nariz la leche materna mía. Le tuvieron que cambiar la leche por unas 6 semanas para darle tiempo a que sanara el ducto torácico que estaba nicked, se había cortado, no por accidente, es una complicación común de cirugía del corazón abierto. Pero ya tenían una razón por la que ella no estaba respirando bien, entonces ya fue lentamente, poco a poco, después de eso, ya le iba bajando el fluido, como a los 2 días después ya la extubaron, todavía tenía oxígeno de alto volumen. Después de eso, ya le ponen el normal, ¿sí? Pero todavía necesitaba oxígeno, pero ya estaba muchísimo mejor, ya sus rayos X estaban bien. Entonces, lo que eran 2 semanas se convirtió en 40 días exactos. Wow. Sí. Uy, Moni. Pero ya poco a poco mejor y tremendas enfermeras pendientes.
una de las enfermeras que la tuvo como 3 días seguidos, yo me acuerdo que dijo, de aquí ella sale tomando leche por la boca, yo no la voy a dejar ir con ese tubo en la nariz. Ay, divina. Y dijo que en una de esas limpiezas, no sé qué le estaba haciendo y vio que se le estaba como medio zafando, se hizo la loca y se lo sacó y dijo, le voy a dar la leche cada 3 horas. Tremendo. Y la puso al día y para que ella la pudieran dar de alta, ¿sí? Obviamente ella lleva muchos años de experiencia, ella sabe lo que estaba haciendo, pero que ella se tomó la iniciativa, ¿no? De hacer eso y nada, a los 40 días llegó a la casa con oxígeno. Pensaban que iba a tener oxígeno como por 2 años, pero yo me puse, ¿En serio? le puse un pulse ox, ¿sí? Para medirle el oxígeno, y como al mes, a los 2 meses, me puse yo a hacerle prueba. Ok, se lo quité por media hora, le monitoreaba el oxígeno, le monitoreaba el corazón. Ok, nada se ve raro. Ok, te esperaba 2 días y después se lo quitaba para comer, a ver cómo le iba. Wow. Sí, y nada le pasaba al corazón, nada le pasaba al nivel de oxígeno. Yo dije, ok, yo creo que ya no va a necesitar tanto el oxígeno. Y después se lo quité para un nap. Sí, ella tenía un monitor, o sea que si se le bajaba me avisaba, ¿sí? Y nunca se le bajó, ni se le subió el ritmo cardíaco, nada. Wow. Después se lo puse toda una noche con el monitor. Se le quité el oxígeno toda la noche. Y todos esos números yo se los iba anotando en una libretica. Se los llevé al pulmonólogo, le dije, mira, aquí están los números sin oxígeno. Y me dijo, ok, tú eres farmacéutica, yo confío que tú has sido diligente y tú conoces a tu hija mejor que yo. Dijo, quitémosle el oxígeno, dijo, pero si le llega a dar de pronto una gripa o algo, se la pones para dormir, pero no creo que lo necesite, y nunca más necesitó oxígeno. Se lo quitaron como a los 2 meses en vez de 2 años. 2 meses de nacida. Wow. Tremendo, Moni. Sí. Y está súper bien, saludable. Si no es por la cicatriz que tiene, nunca sabrías que tuvo ese inicio. Qué tremendo, Moni. Qué tremendo. Y viste la fidelidad del Señor ahí. Sí. ¿Qué hizo el Señor en tu carácter? Me doy cuenta, y lo veo en mi hijo, porque yo soy igual, de que yo soy muy como refunfuñona, como que, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Sí, como que me quitó esa forma de ser como de víctima, sí, ese pensamiento de víctima. Pero ¿por qué me pasa todo eso? Para la gloria de Dios, sí, porque algo está haciendo, porque Él sabe que mi carácter lo necesita, que Él sabe que para yo ser hecha más a la imagen de Jesús es lo que necesito. No es que Él se deleite en eso, pero últimamente el propósito de Dios es hacernos más como Jesús, y Él permite las pruebas porque Él sabe que es para nuestro bien, ¿sí? Si pensamos en las pruebas que hemos pasado, no seríamos las mismas personas sin esas pruebas. ¿Sí? Así es. Por más doloroso que haya sido haber tenido una pérdida de un embarazo, le doy gracias a Dios por eso, porque yo creo que nunca me hubiera dado cuenta del orgullo que yo llevaba, de esa forma de ser, de que yo me merecía las bendiciones de Dios, ¿sí? ¿Cómo me puedo atrever yo a decir que me merezco algo, ¿sí? Cuando Dios es por su gracia, porque a Él en su misericordia le plació salvarme, ¿sí? Abrir mis ojos, ¿sí? En su misericordia Él quiso usar nuestra historia para darse gloria, ¿sí? Para que otros puedan ver de que Él es digno, Él es digno de todo, ¿sí? Y que sus planes son mejores que los nuestros, ¿sí? Eso sí, nunca en mi mente pasa que habría sido mi vida así. O sea, yo digo, gracias a Dios que mi vida es así, que tengo un esposo que ama a Dios, que ama más a Dios que a mí. Sí, que a veces como que no tiene sentido decirlo, pero porque Él ama más a Dios que a mí, yo puedo estar segura de que Él quiere honrar a Dios, no por mí, sino por Dios. ¿sí? Así es. Y es la paz que uno tiene. Tremendo, ¿sí? Moni, tremendo con toda esa historia. Muchas gracias por compartirla. Sí. Moni, ahorita ya tienes a tus hijos de 5 y 3. Casi 3, 2 y medio. 2 y medio. Sí, parece 13. 5 y 13.
La teenager. Sí, sí. Te quiero preguntar, ¿cuáles son tus sueños ahora? ¿Dónde está Mónica Blas ahorita, hoy en día? Hoy. Y me da risa porque oigo la voz de mi papá, no se vaya a perder usted en solamente siendo la mamá de sus hijos, porque los hijos se crecen y se van. Pero le decía yo, y yo sé de dónde dice eso, ¿sí? Mi abuela tuvo 10 hijos y no supo más que ser mamá, sí, pero también, pues así eran esos tiempos, ¿no? Yo creo que esa es mi temporada, ser la mamá de mis hijos, ser esposa, ¿sí? Esa es la temporada en la que estoy, ser la mejor mamá que yo pueda ser ante los ojos de Dios, ¿sí? No ante mis hijos, porque ante ellos siempre les voy a fallar, pero ante Dios, sí, hacer mi rol como mamá de amarlos, de quererlos, de mostrarle el camino del Señor, de ser honesta y ser humilde y decir, perdóname, hijo, si te alcé la voz injustamente, perdóname si de pronto fui más dura de lo necesario cuando te discipliné, ¿sí? No está bien que no obedezcas, pero tampoco está bien que mami pierda el temperamento así. Sí. Eso ha sido muy, la palabra en inglés es humbling, ¿sí? Te ha humillado. Sí. Los hijos uno no. Y es importante, yo creo que es importante porque yo veo en él como ese cariño, ¿sí? De que aunque mami de pronto no me habló bien o de pronto se le fue la voz en cómo me castigó o lo que sea, él tiene como ese cariño hacia mí y yo creo que en parte es porque yo también le pido perdón a él, ¿sí? Sí, porque es lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? Sí, él nos disciplina pero también con su misericordia nos abraza con su amor. Sí, entonces ese es ahorita criarlos a ellos y ya cuando ellos crezcan, si Dios quiere tengo también mi carrera o lo que Él quiera hacer, todo cambia. Nuestra vida ha sido, entre más planeamos, menos suceden esos planes. Lo tomamos un día a la vez, ese es mi ministerio hoy. Qué lindo, qué belleza. Sí. Y eres una muy buena mamá. Muy buena mamá, muy dedicada. Sí, qué lindo. Sí, porque yo creo que ese es nuestro rol ahora. Sí, ellos se crecen y cuando se crezcan, pues nuestro rol. Se crece rápido. Se acabas de ver a mi pequeño gigante. Oh my God. No lo puedo creer. Sí. ¿Tú lo conociste cuando estaba como Charlie? Sí. Sí. Sí, en el 2007, 2006, 2007. Sí. Tenía 4 añitos. 4 o 5 años, sí. Mi bebé. Ahorita ya está grandote. Sí. Sí, eso se pasó volando. No, el tiempo con los hijos se pasa tan rápido que uno quiere que el tiempo como que vaya más despacio, pero el tiempo no perdona. Eso va rapidito. Sí. Ay, Moni, no, qué hermosura. Tú, Moni, yo quisiera que tú me compartieras ¿qué palabras tú le dirías a una mamá que esté pasando por esa situación que tú pasaste? De pérdida, primero, y después de un recién nacido que viene con una situación. ¿Qué palabras tú le dirías a esa mamá que de pronto es creyente o de pronto no conoce al Señor? Sí. ¿Qué tú podrías compartirle a esa mamá? Pues lo primero que yo creo que me ayudó a mí es saber que no soy la única que ha pasado por eso, ¿sí? No eres la única que ha pasado por eso. Desafortunadamente muchas tenemos que pasar por eso y no tenemos como que es requisito de nada, sino así es la vida, o sea, nacemos y morimos, ¿sí? Y es lo que hacemos en esa rayita, ¿sí? Para el Señor que cuenta, ¿sí? Y que es difícil y que busque ayuda, que hable con alguien, que no se lo guarde, que no actúe como si no pasó, que no lo esconda tal vez. Yo sé que es algo muy personal, pero es importante hablar con alguien, hablar sobre esas dudas, sobre lo que estés sintiendo. Si conoces al Señor y no sabes por qué estás pasando esta prueba, habla con alguien.
pide oración, ¿sí? Yo creo que a veces, especialmente los que hemos tenido alguna clase de plataforma o de posición de liderazgo, nos cuesta trabajo pedir ayuda, pedir oración, pedir intercesión, pero nunca se me olvidó una amiga, Chuy, me llamó, me dijo, aquí estoy para lo que necesites. Me da emoción porque yo me acuerdo cuando ella pasó por eso, también súper difícil, diferente, pero similar. Y yo no entendía, yo decía, Señor, ¿por qué una persona que ama a Dios, tú le has dado esta prueba tan difícil? Y ver cómo ella, que me imagino que fue súper difícil, pero ver cómo ella daba gloria a Dios y cómo honraba a Dios durante esa prueba, me ayudó a mí a confiar a Dios en ese momento, porque no entendía por qué estaba pasando eso. Y me acordé de eso cuando ella me llamó a mí a decirme, no estás sola, aquí estoy para que hables. Si quieres preguntarme algo, si quieres simplemente que yo te escuche o que ore contigo. Qué tremendo. Si eres alguien que ha pasado por eso y conoces a alguien que está pasando por eso ahora, extiéndele la mano, dale una llamada, dile, no te olvidamos y esa criatura, o sea, nosotros le pusimos nombre al bebé, le pusimos Hope, esperanza, aunque no sabíamos el género. Y una de mis amigas siempre que menciona algo, alguna prueba o algo, me dice, siempre menciona a Hope, ¿sí? Y me dio una manillita con la H, ¿sí? Y eso me tocó a mí mucho, de que no era solamente un recuerdo para mí, ¿sí? No era solamente algo que yo pasé, sino es una personita que existió y que al Señor le plació que no tuviera tiempo en esta tierra más que en mi vientre y yo sé que algún día la veré en el cielo cuando el Señor me llame, ¿sí? Así es. Y nada, tener esas personas ahí, no tiene que decírselo al mundo, pero tener por lo menos 1 o 2 personas que oren, ¿sí? Que estén contigo, que así se sienten contigo. Tremendo. Y no digan nada, ¿sí? Tremendo. De decir, necesito ayuda. Necesito que no ayuda. no es fácil, no es fácil. No es fácil. Wow, tremendo, tremendo. Moni, ¿tú quisieras compartir con esas personas que están escuchando en ese momento, esa persona quisiera saber cómo encontrar ese Jesús que tú encontraste? Y esa paz y ese... Yo creo que es un rendimiento diario, ¿sí? O sea, yo creo que todos nacemos con ese deseo de saber quién es Dios, con ese querer conocer. Llenar ese vacío, sí, y tenemos 2 opciones: o rechazarlo y decir Dios no existe y voy a hacer las cosas a mi manera, o nos rendimos a sus pies y decimos, ok, Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer conmigo? Entonces yo creo es ser honesto con uno mismo y decir, ok, Dios, sé que me estás llamando, ¿qué quieres de mí? ¿Sí? Y busca a la persona cristiana más cercana. Generalmente así es, cuando uno necesita de Dios y no conoce bien a Dios, uno busca al primer cristiano que se acuerda. Esa que me predicaba. El primo hermano del tío del abuelo. ¿Sí? Sí. Y Dios es fiel y él lo guía a uno cuando uno sinceramente busca a él lo guía a uno, ¿sí? Y él en su soberanía pone lugares, personas, situaciones, coincidencias. Todo el rompecabezas. Sí. Y después dice uno, uy, tiene sentido todo ese mapa, todo ese rompecabezas. Sí. Cada pieza Sí. cada pequeño detalle que pasa en la vida de nosotros. Moni, cuéntame, te voy a hacer un par de preguntas. ¿Quién ha influenciado, si me puedes nombrar un par de personas que han influenciado en tu vida profundamente, que sus palabras resuenan en tu interior? Y también, ¿qué palabra te sostuvo durante la prueba? ¿Qué versículo, qué palabra hizo rema en tu corazón, penetró en tu corazón y tú te anclaste en esa palabra? Ese par de cosas. Pues personas para mí,
aunque yo tengo una relación muy cercana con mi papá, el Señor siempre puso papás espirituales, ¿sí? Para mí que eran muy importantes antes de conocer a Jesse, como para mantener, para ser ejemplo y como para también ser como de protección, ¿sí? Lo mencioné antes, el pastor Ricky, el pastor Daniel, o sea, fueron súper importantes en crear ese fundamento, ¿no? Y mi esposo, la fe de Jesse me sorprende, todos los días me sorprende. Y nos apoyamos mutuamente, donde cuando él es débil yo soy fuerte, cuando yo soy débil él es fuerte y durante esa prueba así fue. Habían días donde yo me sentía por el piso y él me decía, no, vamos a salir de esta, ella va a estar bien, tenemos que seguir orando y confiando en Dios, no sabemos el que quiera hacer, pero él tiene un propósito grande, no importa cuál sea el resultado, pero sabemos que Dios se va a llevar la gloria, ¿sí? Y nos recordábamos mutuamente eso y todos los días doy gracias a Dios por él porque es lo único que tenemos en común en nuestra fe, porque somos tan diferentes. Sí, así mismo somos Carlos y yo. Lo único que hay en común es que si Jesús. no fuéramos cristianos, yo creo que nunca nos hubiéramos fijado el uno en el otro. Pero sí, definitivamente su fe y su amor a Dios, como te digo, me inspira, me inspira. Yo quisiera amar a Dios tanto como Jesse ama a Dios. Qué lindo, sí. Qué lindo. Sí. Ese Jesse es una belleza. Yo me acuerdo, yo lo conocí trabajando en finanzas en la iglesia y yo me recuerdo siempre que entraba a la oficina y me ponía a hablar con Jesse, ahí estaba soltero. Sí. Jesse y me causaba también, ese niño tiene cara de todo menos americano, pero es más americano que todo. Y yo, pero tú ¿dónde eres? Así igualito, sí. Pero tú ¿dónde eres? ¿De dónde salís? Entonces, pero un hombre de Dios, yo me recuerdo tanto que una vez iba para el baño y yo estaba en embarazo y él me dice, ya él tenía pensado en su mente cómo iba a recibir a su primer hijo y cómo iba a bendecirlo y que lo iba a levantar así. Sí, él contándome. Y lo hizo. Él lo hizo. Él ya tenía programado todo eso y el hombre era soltero. Si ves la foto de Facebook de él, está haciendo eso con Elena cuando fuimos a Disney una vez. ¿En serio? Sí. Ay, divino. Como Mufasa con Simba. Ay, divino. Entonces me acuerdo que me contó dijo, eso es lo que yo voy a hacer cuando nazca mis hijos. Y también me recuerdo tanto que pues él siendo pastor de jóvenes, ahí con Matías, yo siempre le decía, ay Jesse, y ahora Matías, porque Mati cuando tenía como 10 años. Fue cuando nos fuimos para Nueva York, él estaba en transición. Pero yo le decía, ay, yo entro al servicio y Mati pues se sienta ahí, o sea, eso que le entra a uno como la angustia de la mamá, no, que no quiere ir a estudiantes, que no quiere hacer eso. Entonces Jesse me dice, yo me acuerdo siempre de esas palabras de Jesse, y Jesse me dijo, mientras que ustedes le estén modelando, todo está bien. Sí. Pónselo en las manos al Señor y mientras que ustedes estén modelando, tú vas a ver un día a Matías adorando al Señor. Sí, amén. Y así fue. Yo me acuerdo tanto de esas palabras porque uno de mamá siempre está, yo soy superada y entonces ya. Porque uno siempre está como evaluando, le estoy enseñando suficiente, le estoy diciendo suficiente, ¿será que le estoy modelando bien? ¿Será que estoy haciendo algo mal? A ver, a leer la Biblia. Cuando sientes que pasado suficiente tiempo la palabra. Es un cuestionamiento súper tenaz y uno se da, yo pienso que uno de mamá se da muy duro. Sí. Muy duro todo el tiempo. No hice eso, uno tiene como un checklist todo el tiempo, que no hice eso, que no hice lo otro, que no hice... Sí. Pero en realidad uno, o sea, yo pensando y digo, uno tiene que chequear que las cosas que hizo bien. Sí. Porque siempre uno se está dando duro y eso no lo hice bien y eso tampoco, y yo, Señor, que estoy haciendo mal, que estoy haciendo mal. En vez de decir, Señor, muéstrame que estoy haciendo bien. Pero uno siempre se va que puedo mejorar, entonces vive uno en esa. A mí me pasa así. Sí. Yo no sé si a ti, pero yo. Todos los días. Ese ejemplo es que, a leer la Biblia es en la vida real. En la vida real.
Ay, no, entonces, ya oramos y ya no sé qué. Y decimos como un checklist Sí. todo el tiempo. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude Ujú. y siempre pero y yo digo, o sea, el Señor nos está ayudando todo el tiempo en educarlos, pero Ujú. yo digo, Señor, son tus hijos Sí. y tú eres el que haces la obra en ellos. Yo no puedo Sí. hacer el papel de Dios en la vida de ellos, Sí. sino que eso es algo tan íntimo. Ujú. O sea, cada uno de ellos va a tener su propio testimonio y cada uno va a tener su encuentro con el Sí. Señor Sí. en su tiempo. Pues Ujú. gracias a Dios, el Señor nos regaló. Sé que Mati pues, ya se bautizó y todo eso, y ya tuvo su encuentro con el Sí. Señor. Todo, él tiene una relación viva con el Señor y le doy gracias a Dios por eso, pero ese cosa que Señor, cuídalo, Señor, protégelo, Ujú. Señor, Ujú. que sigan tu camino, Señor, que tú les hables y que ellos sean obedientes Sí. a tu voz, Sí. porque llega un momento que ya no te escuchan, o sea, te escuchan, pero tú sabes que Sí. hay tantas voces que están hablándole a la misma vez y tantas Ujú. personas Ujú. y uno dice, Señor, que sea siempre que ellos escojan el camino que sea bien, que sea, entonces uno de mamá de verdad que Sí, es duro. Yo siempre digo, bueno, si Dios pudo abrirme los ojos a mí, que no crecí pues con una estructura cristiana así muy integral, ¿no? O sea, yo iba a misa los domingos, pero no sí, más. sí. Si Él lo pudo hacer conmigo, con mi esposo también, que no creció en... Sí, pues sí, lo mismo, yendo a la iglesia Sí, los sí, domingos, sí. pero nada así muy claro, ¿no? Sí. ¿Qué más lo podrá hacer con nuestros hijos que sí tienen la bendición de tener Tiene la padres verdad que lo en están su corazón. guiando a la verdad, ¿sí? Y orando por ellos últimamente, yo creo que aparte del ejemplo, más de lo que uno se siente a leerles y hablarles y oremos, es orar por ellos, con ellos y el ejemplo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Student Ministries, sin tener nuestros propios hijos, la cosa más grande que uno veía en si los muchachos estaban con ese amor o ese querer conocer más de Dios, era si los papás estaban modelando su fe en la casa y no solamente los domingos. Sí, porque casi siempre los niños que no estaban muy interesados, como que iban porque los papás los llevaban, la queja que escuchábamos de los niños era, pero es que de lunes a sábado mi papá, mi mamá es como si no fueran cristianos. O sea, ellos vienen los domingos, pero yo... Tremendo. Sí, y los que sí veíamos que estaban buscando eran papás que conocíamos bien y que sabíamos que tenían una vida de integridad del Señor, ¿sí? Wow. No siempre perfecto, ¿no? Obvio, Sí, sí. pero se veía la diferencia entre los que de verdad estaban modelando lo que es seguir al Señor en casa de lunes a sábado también. Sí. De lunes a lunes. Sí. Ay, Moni, no, qué bendición. Sí. Y tú me hablaste, La palabra que nos sostuvo durante ese tiempo, la que te había preguntado el otro día, la de Isaías 26:3. Me encanta. Me la sé en inglés, pero en español no. Dice, you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. ¿Sí? Tú mantienes en perfecta paz al que mantiene su mente en ti, porque confía en ti. Amén. Y esa siempre es mi oración. Señor, ayúdame a que mi mente esté en ti y que yo confíe en ti, aun cuando las circunstancias no tengan sentido, aun cuando sea doloroso, aun cuando haya pruebas difíciles, a que yo mantenga mi mente en ti para yo poder confiar en ti. Así es. Esa es la paz, wow, y la confianza en el Señor. Sí. Moni, ¿tienes algo más que decir en este día? Pero ¿Quieres en el próximo capítulo? En el próximo capítulo comenzaremos. En nuestro próximo episodio estará Mónica número 2. Una vez en la zona roja de Colombia, no mentiras. Nació una hermosa... Eso sí es otra historia. Yo viví en la zona roja cuando la zona de distensión, ¿te acuerdas? Wow. En los 90s. Wow, yo vivía en Florencia, en Caquetá, que era San Vicente. conociste harta guerrilla. Sí, wow, sí, bastante. Tremendo. Sí. ¿Cómo era esa vida ahí?
pues a veces se iba la luz. No, que la guerrilla tumbó una torre otra vez, una semana, 2 semanas sin luz. Wow. Eso era normal, o sea, no se acostumbra. Leía mucho. Me leí todos los libros de García Márquez. Durante ¿cómo es que se llamaba eso? Los apagones. Los apagones, racionamientos, ¿te acuerdas? Racionamientos de luz, sí. La hora Gaviria. Ay, no, tremendo. Sí, todo eso, yo estaba ahí para todo eso, sí. Wow. Y cuando cerraban la carretera y no entraba ni salía nada. Wow. No, era un tiempo de alto estrés, pero uno como a esa edad como que no sé, era tan normal que mirando hacia atrás yo doy gracias a Dios que ya no estaba que no es ese tiempo ahora, ¿sí? Con mis hijos y casada, porque si no, bueno, no sé, Dios sabe, Él es soberano. Así es, Moni, muchas gracias por haber venido. Gracias. Entonces nos vemos de pronto en el próximo episodio, próximo capítulo. Y bueno, Dios te bendiga. Gracias. Gracias nos encantó haberte tenido aquí. Sí. Y bueno, nos vemos en la próxima y le decimos a la audiencia gracias por estar con nosotros conectados. Y recuerda, comparte ese video, comenta y si tienes alguna pregunta, por favor en los comentarios los puedes hacer. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Chao.